¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En menos de 12 horas comienza el debate sobre el estado de la comunidad más difícil al que se enfrenta Juan Vicente Herrera desde que es presidente de la Junta. Y de eso hace ya 16 años. Los casos de corrupción que han sido noticia en nuestra comunidad en los últimos tiempos van a marcar buena parte de los discursos de la oposición. Los más duros serán sin duda PSOE y Podemos, que en los últimos tiempos han anunciado, han reiterado que van a pedir la dimisión del propio presidente de la Junta. Un Juan Vicente Herrera que comenzó mal este periodo de las sesiones con la dimisión, les recuerdo, en septiembre, de su vicepresidenta Rosa Valdeón. Como contrapartida intentará poner sobre la mesa, centrar el debate en los datos económicos después de la reducción del paro en los últimos meses. Arrancará a las 12 del mediodía y será uno de los exámenes más incómodos en sus 16 años de gobierno para el presidente de la Junta por las dos investigaciones abiertas en dos juzgados de Valladolid que afectan al que fuera vicepresidente del Ejecutivo. PSOE y Podemos le pedirán que dimita y Ciudadanos reclamará responsabilidades políticas. No es el único asunto en el debe en estos 12 meses. En lo que a gestión se refiere, el Gobierno no ha conseguido sacar adelante todavía los mapas que culminan la ordenación del territorio y en lo personal, Herrera ha tenido que afrontar una crisis de gobierno inesperada y ha dejado la presidencia del Partido Popular. Hay sombras, pero también luces, las que dejan las cifras económicas. El desempleo se ha reducido en 20.000 personas en el último año, aunque la oposición incidirá en la precariedad y la economía crece a un ritmo del 2,5%. Además, Herrera puede presumir de haber logrado el apoyo de casi todos los grupos en el plan de reindustrialización de la comunidad y aprobar en el marco del diálogo social una nueva y ambiciosa estrategia integrada de empleo. Asuntos que preocupan siguen siendo la minería y la despoblación, pero en ambos el presidente ha sumado al Gobierno central a su causa. Con envidia pueden seguir mirando el resto de comunidades a Castilla y León en sus resultados en educación o dependencia. Más debate encontrará el Gobierno en la cartera de Sanidad. Y este año, con el campo en dique seco, acento pondrá a los grupos en este tema y en su repercusión en la campaña de incendios. Vísperas de un debate sobre el estado de la comunidad, el más difícil hasta ahora al que se enfrenta Juan Vicente Herrera, aunque el más complicado puede que sea el del año que viene, tal y como me comentaba antes una de mis tertulianas, que será el último de Juan Vicente Herrera antes de que termine la legislatura ya por el año 2019. Les presento a mis tertulianos porque este va a ser el primer asunto que vamos a poner sobre la mesa. Marga Enríquez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. José Manuel González Huesa, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con buenas nosotros. Noches, bienvenido. Bueno, y con los periódicos, con los titulares más destacados de la prensa regional llega Ernesto Escapa. Hoy no se ocupan demasiado del debate de mañana, pero seguro que mañana tendrán que hacer unas cuantas conclusiones sobre lo que se escuche en la Cámara de Representantes de nuestra comunidad. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas. Buenas noches. ¿Con qué empiezas hoy? Pues mira, empiezo con el diario de Valladolid, El Mundo, que destaca en su primera que 10 concejales sentenciarán el porqué del fallido soterramiento del tren. El Ayuntamiento va a constituir la próxima semana la comisión que investigará las causas del fracaso del mayor proyecto de la ciudad y analizará también la deuda de 404 millones. Diario de León destaca en su primera la puesta en marcha de un proyecto. La Diputación abrirá en 2018 su red rural de parques con 75 bomberos y asumirá los 4 millones de euros que va a costar el nuevo servicio al año. Diario ABC dedica las páginas de Castilla y León a la crisis de Ciudadanos en Segovia. La crisis de Ciudadanos crece y la díscola Josefina Cuesta de Segovia acusa a Fuentes de imponer desde arriba. Diario La Razón, la reina Sofía se suma a los trabajos en Atapuerca como una arqueóloga más en su visita anual. Y Diario Palentino destaca en su primera el registro de ninis que se duplica en solo un año hasta los 3.000 en Palencia. Diario de Ávila, el empresariado también pide el descanso escolar en Semana Santa. La Gaceta de Salamanca, el palacete del Paseo de la Estación, una selva peligrosa que los propietarios no atienden a los requerimientos del ayuntamiento para limpiarlo. Y la Nueva Crónica de León, por último, destaca en su primera que 4.700 personas de 25 a 45 años se fueron de la provincia leonesa en 2016. Gracias, Ernesto. Bueno, antes de continuar o antes de empezar nuestra tertulia, les recuerdo que tienen una cita durante todo el día mañana aquí y con ese pleno sobre el estado de la comunidad vamos a llevar a cabo una programación especial a partir de las 12 menos 5 con ese programa especial presentado por Alejandra Abad y por Ernesto Escapa, donde vamos a retransmitir primero el
el discurso, evidentemente, de Juan Vicente Herrera hasta el mediodía y después, cuando se reanude la sesión por la tarde, pues hasta que termine la intervención tanto de los grupos de la oposición como del propio Juan Vicente Herrera, para posteriormente el programa Espacio Abierto, que conduce el director de informativos de esta casa, Eduardo Bordaliza, analizará con periodistas lo que ha dado de sí ese debate, del que hablaremos, si nos llega el fuelle, también nosotros en el tiempo del informativo de la medianoche. Pero en las vísperas os pregunto a vosotros, me decías tú antes, Marga, que este quizá no sea el más difícil, que el más difícil para Herrera puede que sea el del año que viene. Porque será el último para él, porque luego el siguiente año será año Pero el de mañana es complicado, hay un montón de temas. Yo creo que Herrera a partir de ahora lo que está haciendo es descontar malos tragos, y yo creo que el de mañana va a ser un mal trago, teniendo en cuenta que además en el momento en que le empiece el discurso va a haber 3 personas de los 21 investigados en la trama de las eólicas que están prestando declaración en el juzgado número 4 de Valladolid, y eso pues obviamente por la tarde se lo va a recordar toda la oposición. De hecho, él, las últimas declaraciones que hizo a los periodistas, ya estaba resignado a que el tema de la corrupción va a estar encima de la mesa, sobre todo por la tarde, y probablemente en alguna propuesta de resolución. Y me imagino que lo que habrá hecho es intentar contrarrestar con algunas de las bondades económicas de Castilla y León, según su gobierno y según el Partido Popular, que puede poner sobre la mesa, contrarrestar lo que sabe seguro que le va a venir por la tarde. De hecho, quitan toda la oposición, excepto Ciudadanos, ya ha dicho que va a pedir la dimisión por la tarde. Sí, eso han dicho claramente. ¿Cómo se ve desde el foro la situación que se vive en estos momentos, la situación política que se vive en estos momentos en Castilla y León? Bueno, pues yo al pensarlo también añado un dato más, que es la primera vez que Juan Vicente Herrera no es presidente del Partido Popular en Castilla y León. Esto es para mí me parece un dato significativo, y que poco a poco en el grupo parlamentario suyo particularmente, y de cara al debate del año que viene, bueno, pues habrá que nombrar un sucesor, que parece que está determinado, ¿no? Y que van a intentar virarse y quitarse de en medio esa parte de corrupción o de presunta corrupción que estáis aquí hablando. Ocurrió una cosa parecida en Madrid cuando apareció Cristina Cifuentes, ¿no? Tú hablabas con Cristina Cifuentes y parecía que era otro Partido Popular completamente distinto al de Esperanza Aguirre, con lo cual el sucesor de Juan Vicente Herrera me imagino que también querrá desmarcarse en los próximos meses para intentar establecer su propio camino, y eso se producirá también aquí. Claro, mañana hay que tener en cuenta también esa bicefalia de la que tanto hablamos en su día y de la que hemos dejado de hablar, pero de la que volveremos a hablar a partir de ahora, ¿no? A partir de este debate, porque evidentemente eso también puede influir. Sí, lo que pasa es que Alfonso Fernández Mañueco ha sido consejero con Juan Vicente Herrera, con lo cual desligarse tanto como en el caso de Cristina Cifuentes no sé si aquí iba a ser posible. Ha estado en consejos de gobierno con Tomás Villanueva como vicepresidente. Sí, pero bueno, Esperanza Aguirre también estuvo vinculada, Cristina Cifuentes también estuvo vinculada con el Parlamento, con el grupo parlamentario, que sí, es verdad que no estuvo en el gobierno de Esperanza Aguirre, pero ya fue una figura destacada, ¿no? Pero bueno, también ahora mismo Mañueco lleva una vida de alcalde, ¿no? Lleva una vida distinta, digamos como que ha pasado otra actividad, pero esto yo creo que es un peligro de las cosas cuando se anticipan demasiado. Cuando tú dices que te vas a ir dentro de tanto tiempo, al final eso se pudre un poco en el partido. Bueno, es que le pasó a Aznar, acordaros... Se lleva yendo tantísimos años. Bueno, pero en este caso parece que es inevitable, ¿no? Entonces, quiero decir, al final eso acordaros lo que le pasó a Aznar cuando dijo me voy, ¿no? Y bueno, y él designó a Rajoy, y hubo ahí había un trípode, ¿no? Entre Rato, Cascos y demás, y el partido internamente se establecen unas guerras. Yo me imagino que aquí en Valladolid, vamos, en Castilla y León también estará pasando, que internamente ellos estarán pensando, los diputados y consejeros, en su propio futuro, ¿no? Ernesto, ¿cómo lo ves? Mañana tú que vas a estar desde las 12 menos 5 contándonos lo que va a ocurrir en ese debate. Pues hombre, la verdad es que lo estáis poniendo muy interesante. Es decir, no se lo puede perder. En el programa que anunciabas, claro, de acontecimientos, después de la intervención del presidente hay que tener en cuenta que se producen las reacciones de todos los portavoces, de todos los grupos, y eso ya empieza a caldear un poco el ambiente antes de la comida, del receso para la comida. Bueno, pues eso será a partir de las 12 menos 5, en directo, aquí en Castilla y León Televisión, todos los discursos, todas las réplicas, las contrarréplicas de por la tarde y, por supuesto, todo el análisis. Aquí se lo vamos a contar. Va a haber unas cuantas horas en directo. Seguimos con otras historias, porque el debate sobre el estado de la comunidad ocupará mañana nuestra atención. En la política nacional, hoy lo que nos ha ocupado era la reunión que han mantenido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Atrás han quedado, parece,
parece, las rencillas del pasado y ahora los dos intentan encontrar puntos de encuentro. El líder de Podemos le ha pedido presentar otra moción de censura contra Rajoy, pero Sánchez parece que de momento no lo ve urgente. Han dejado aparcadas sus diferencias un año después de su fuerte desencuentro. Toca mirar hacia el futuro y trabajar por el futuro. El hecho de abordar contenidos es una absoluta novedad. Pablo Iglesias ha urgido a Pedro Sánchez a construir una alternativa al PP para desbancarle del gobierno, lo que implicaría otra moción de censura. Podemos tiene prisa, pero el PSOE no. Pero construida sobre cuestiones concretas y no sobre vetos, exclusiones, prejuicios. Ellos tienen una estrategia distinta en la que no la contemplan como algo tan inminente. Nosotros respetamos su posición, pero vamos a trabajar para intentar convencerles. Sí que están de acuerdo en que sus equipos trabajen en julio en una dinámica de iniciativas conjuntas, como la propuesta del PSOE de un plan contra la precariedad juvenil, o la de Podemos de oponerse al techo de gasto para 2018 que presentará el Gobierno el mes que viene elaborando uno alternativo, que contenga además un suelo de ingresos. La política presupuestaria de este Gobierno no nos gusta. Lo que está planteando el Gobierno es normalizar los recortes. Vuelva la sensatez al Partido Socialista, vuelva a mirar cuál es la aritmética parlamentaria. Los populares recuerdan a Sánchez que los diputados del PSOE son los mismos que aprobaron el techo de gasto de este año. Yo no sé si al final el debate va a estar en este asunto, en si el PSOE va a permitir que se apruebe o no el techo de gasto, que al final es un dato fundamental para que pueda haber presupuestos el año que viene. ¿Convencerá a Pablo Iglesias a Sánchez para que no los apoye? Bueno, yo creo que aquí la otra vez, más que el PSOE, los que obligaron al PSOE a tomar la decisión fueron los presidentes autonómicos, que necesitaban como el comer ese techo de gastos porque eso les permitía los ingresos en los presupuestos. Ahora habrá que ver esos presidentes autonómicos cómo se enfrentan a Pedro Sánchez, que son los que tienen el poder y el que determina el futuro, ¿no? Este techo de gasto... Están muy callados porque las primarias les fueron bastante mal. Bastante mal. Este techo de gasto hay que recordar que lo establece la Unión Europea, Bruselas, tiene que hacerlo la semana del 2 de julio, del 3 de julio, perdona, lo tienen que aprobar, pero ha habido una contraprogramación, ¿no? Esa misma, hoy han comido Rajoy y Ciudadanos, Rajoy y Rivera tiene la llave, o sea, sin Ciudadanos, porque ya el PSOE hoy ha dicho que ellos no van a pactar con Esquerra Republicana por el establecimiento de la independencia y del referéndum, ¿no? Con lo cual no tienen suficientes diputados si no ingresan en esa presunta coalición a Ciudadanos. ¿Cómo ves esta nueva relación, estos nuevos tiempos de la relación entre Pedro y Pablo? Es que yo creo que la situación ha cambiado considerablemente después del Congreso del PSOE. En la vez anterior, primero estaban muy apremiados por los tiempos, tenían que llegar urgentemente, ahora mismo no tienen, los tiempos no les apremian, pueden llegar a una negociación mucho más larga y sobre todo a Pedro Sánchez no le dejó la ejecutiva la federal de su partido llegar a ningún acuerdo, fue lo primero que le vetó llegar a un acuerdo con Podemos y con Pablo Iglesias y ahora mismo desde luego el giro a la izquierda que le han dicho los militantes está claro, yo creo que lo están intentando, otra cosa es que lleguen a buen puerto no las negociaciones, pero que la situación es completamente diferente a la anterior. Y yo creo que es la reunión hoy de Rajoy y de Rivera pues es una reacción, un efecto reacción, o sea, se han reunido ellos y yo creo que en esta legislatura, pero tengo la sensación como que las cosas se van asentando, es decir, los que están a un lado están juntos a un lado y los que están al otro parece que están juntos al otro. Habéis avanzado los contenidos, es verdad, como en el prime time televisivo, a Sánchez e Iglesias les han contraprogramado Rajoy y Rivera, que han almorzado juntos en la Moncloa. Cerca de 2 horas ha durado esa reunión, de la que no tenemos imágenes, bueno, sí que había alguna fotografía, y en la que, según fuentes del Ejecutivo de Ciudadanos, se han abordado temas como el Brexit, la situación de Cataluña y especialmente los presupuestos de 2018. Precisamente esta mañana, antes de ese almuerzo, Rivera condicionaba su apoyo al techo de gasto a una bajada del IRPF. Esto es contraprogramar también, o decíais que estaba prevista esta reunión con tiempo, porque precisamente... Pero es lo que dice Marga, ¿no? Que se están asentando los bandos, por así decirlo. Bueno, y yo no dejaría de perder de vista la figura del PNV. Yo creo que el PNV ha sido clave en la aprobación de los presupuestos. Los 5 diputados del PNV, más el diputado de Nueva Canarias, han sido clave para al final, porque estos dos partidos suman 170 escaños, le faltaban 6. Yo creo que Ciudadanos está haciendo su baza, ellos no creo que de momento quieran virarse y pactar con el PSOE, pero claro, quieren intentar ir sacándole cosas al Partido Popular para luego venderlas
como que Ciudadanos ha conseguido alternativas diferentes al Partido Popular. Lo que ocurre es que Ciudadanos va consiguiendo cosas en el plano económico, porque tiene muchas más similitudes con el Partido Popular, pero no le están saliendo, yo creo, también las cosas en otro de sus pilares, que es la corrupción. O sea, ellos van sacando, van dando pellizquitos, pero tengo la sensación como que no están consiguiendo llegar a buen puerto. Pero, sin embargo, en los temas de corrupción, ellos votan a favor de Podemos y del PSOE, que otro tema que No, me refiero a los pactos que ellos tienen con el Partido Popular. El Partido Popular se está resistiendo a cumplir esos pactos. Bueno, lo consiguieron. Mira, en Murcia, en Murcia sí, lo consiguieron hasta el final. O sea, bueno, porque ahí el PP también hacía su juego, bueno, pero ahí aquí lo tenemos consiguieron. Un caso en la Diputación muy similar. Ha cambiado ellos, el Partido Popular se escuda en que ahora son investigados, antes eran imputados, cuando se firmó eran imputados, entonces aquí hay que esperar a que sean imputados. Están jugando con terminologías o están jugando incluso con la legalidad, y están jugando con Ciudadanos, porque al final ellos están pidiendo que dimita a la gente y ellos están, hasta que no llegan, hasta que no se ven en un callejón sin salida, no están dimitiendo y no están consiguiendo que el Partido Popular cumpla con los acuerdos que ellos han firmado. Por eso me da la sensación de que por una parte económica sí van cumpliendo los acuerdos y pueden presentar a sus votantes algo positivo, pero no tanto, me da a mí la sensación, en el tema de la corrupción. Eso de bajar impuestos es competencia de Cristóbal Montoro. Un Cristóbal Montoro que este martes se sumaba a la lista de cargos reprobados por la oposición que ha vuelto a unir sus votos para reprobarle por la amnistía fiscal de 2012, esa que fue declarada inconstitucional. Es el segundo ministro que pasa por ese trámite por la Cámara Baja en menos de un mes. El primero fue el ministro de Justicia. Toda la oposición, con la excepción del PNV que se abstiene, respalda la reprobación de Cristóbal Montoro por la amnistía fiscal de 2012 declarada recientemente inconstitucional. Y ha acabado convirtiéndose en el colaborador necesario para que los negocios de los defraudadores y presuntos corruptos salieran redondos. Ya está bien de reparto de zanahorias, ya está bien de echarles el anzuelo con un cebo atractivo a los defraudadores. Ya vale de reprobaciones, lo que hay que echar es al Partido Popular para que esto no sea simplemente un foro de opinión. Porque hace bien su trabajo, por eso piden su reprobación. ¿Qué es lo que les molesta del ministro Montoro? El Congreso también admite a trámite una iniciativa de Compromís sobre la represión penal de la financiación ilegal de los partidos, aunque los grupos piden enmendarla. Que es la previsión de disolución o suspensión del partido responsable, porque la organización política no debe quedar al margen del castigo. Solo se opone el PP porque dice que ya está trabajando una comisión en la materia. Viene a ponerse la camiseta de turno y aquí en el hemiciclo a quitársela, a cumplir con su función teatral y con su dosis de ego. La Cámara también aprueba una proposición de ley del Partido Popular que elimina trabas para que las empresas de alimentación donen comida. Un nuevo revés para el gobierno de Mariano Rajoy, pero ¿creéis que va a tener algún tipo de repercusión? ¿No veis a Montoro? Yo creo que no. Montoro ya está negociando los presupuestos del 18, que son claves para la legislatura, ¿no? Si se mantienen los del 18, se podían prorrogar al 19 y ahí aventurar nuevas elecciones, ¿no? Yo creo que estos son los presupuestos más importantes donde se juega el futuro al Partido Popular, y yo creo que tiene mucho avanzado con el PNV. Con el PNV no es un pacto a un año, yo creo que es un pacto a varios años, y con Nueva Canarias también. Con lo cual, si tienen esos apoyos y tienen el de Ciudadanos, yo creo que pueden avanzar con dificultades, porque la oposición le pondrá muchas chinitas en el camino, como es su deber. Pero yo creo que pueden conseguir el acuerdo para los presupuestos del 18. ¿Va a salir inmune Montoro de ese trance? Pues yo creo que no le harán, en teoría no le tiene que hacer ninguna gracia a nadie ser reprobado por el Congreso. Hombre, reprobar a alguien en el Congreso es pedirle al presidente de gobierno que lo cese. Y Mariano Rajoy no cesa a ningún ministro, se le van cayendo por el camino. O sea, yo creo que eso es algo que no entra en su vocabulario. Entonces, yo, más allá de las reprobaciones, sí se la merece. O sea, si realmente se merece que un Parlamento repruebe en lo que se le está reprobando, que es en cómo gestionó la amnistía fiscal. Porque él creo que pretendía recaudar 40.000 millones y se quedó en 1.000 y pico. Y ahora dice que es que los 29.000 que estaban amparados por el PSOE. Pues en la lista de los 29.000 muchos socialistas no parece que había, ¿no? Muchos de ideología socialista. Yo creo que quizás sí se merece la reprobación,
y que eso es lo que va a quedar, y probablemente ni a él ni a ningún otro le haga gracia. Y esta figura de la reprobación la han utilizado todos los partidos de la oposición, incluido el Partido Popular, que creo que la primera reprobada fue Magdalena Álvarez. En el Senado. En el Senado, cuando tenían mayoría en el Senado. O sea, que esa figura la hacen pues para desgastar al Gobierno y para demostrar a la gente que hay ministros que no lo hacen bien en cosas como esta, que fue la amnistía fiscal. Otro de los asuntos que enfanga a diario la política nacional es el referéndum en Cataluña. Ahora resulta que la Generalitat ha declarado desierto el concurso para adquirir las urnas. Y todo esto en una semana en la que las declaraciones de algunos dirigentes socialistas catalanes están metiendo en un aprieto a la Ejecutiva Federal del partido, sobre todo aquellos alcaldes que aseguran que van a votar en ese referéndum, si al final se celebra, que lo van a hacer, eso sí, a título individual. No hay ningún alcalde que pueda hacer algo a título personal. Porque lo puede hacer, efectivamente, pero no deja de ser alcalde. Y, por lo tanto, todos sabemos que cuando asumimos una responsabilidad pública, estamos llamados a renunciar a muchas cuestiones personales, porque estamos siempre haciendo un ejercicio de pedagogía política, ¿no? Esto decía hoy José Luis Ábalos, el secretario de organización del partido, pero ayer Óscar Puente, el portavoz de la Ejecutiva, venía a decir que, bueno, que a título individual que cada uno haga lo que estime oportuno. Creo que tiene un agujero en Cataluña el PSC, que recordemos que el PSC no es el PSOE, es otro partido completamente distinto, y ahí tiene un agujero por mucho acuerdo que hayan llegado ahora de apoyo a Pedro Sánchez como secretario general. Estoy convencido de que allí habrá alcaldes que voten de manera simbólica, porque no se producirá el referéndum de manera efectiva, sino que será de manera simbólica, pero votarán lo que estimen oportuno, que ellos querrán votar por el referéndum. Sí, es que hay poco más que comentar a lo que le pasa al PSOE habitualmente con este asunto. Siempre que está abierto el melón catalán, en el PSOE tienen abierto el melón con el PSC. Hombre, a ver ahora también cómo responde la Ejecutiva Federal. Habrá que ver si también en esto han cambiado. Si... Ya, lo que pasa es que no pueden inmiscuirse en la actividad del PSC, ¿sabes? Esto es una contradicción que tienen interna, ¿no? Bueno, es que ahí no tienen, por mucho que diga Ábalos ahora como secretario de organización que va a sacar el mazo, lo tiene complicado, esa amenaza. Sí, y sobre todo si tienen algunos compañeros, como el alcalde de Blanes, que estaba escuchando antes esa entrevista que hacía ayer en Onda Cero, donde se metía en un lío cada vez que abría la boca para responder a los periodistas, porque llegó a comparar Cataluña con Dinamarca y al resto de España con el Magreb, aunque luego intentó matizar sus palabras, pero el símil fue parecido, ¿no? Sí, sí, ellos no tienen... La evolución de este debate está en otro lugar que no es precisamente en contra del referéndum, ¿no? Hay una opinión mayoritaria de ello, incluido votantes del PSC, incluido la oposición a la versión oficial del PSC, ¿no? En fin, vaya líos, vaya líos. Veremos qué es lo que pasa de aquí hasta el 1 de octubre, que es la fecha elegida por la Generalitat, por la mayoría del Parlamento catalán, para celebrar ese referéndum independentista. Otros temas. Hoy Ciudadanos ha registrado en el Congreso el debate sobre una de las cuestiones más controvertidas. Se lo explico. Este partido pretende que se legisle lo que se conoce como la maternidad subrogada, un debate complejo que cuenta de entrada con el rechazo de la Iglesia, pero también de PSOE y de Podemos. Ciudadanos pretende que los vientres de alquiler no se conviertan en una forma de hacer negocio y por eso plantea que sea altruista y solo para mayores de 25 años. Evidentemente tiene que haber una compensación de los gastos derivados del embarazo o de los perjuicios que se puedan causar por este periodo de tiempo, pero no habrá, para entendernos, un sueldo, no habrá una renta del trabajo. Esto es un debate que hay que abordar, que hay que regular, y yo le voy a pedir a los partidos políticos que sean valientes, que seamos prudentes y por tanto regulemos para evitar mafias y otro tipo de actuaciones, y sobre todo que demos libertad también a los diputados para que puedan votar en conciencia. ¿Creéis que se va a regular un tema tan complejo, tan polémico, o que son de estos asuntos que se van a dilatar en el tiempo y que, bueno, ya vendrán otros tiempos más proclives? Ciudadanos quiere con esto hincar un tema y hacérselo suyo. Recordar que en el Partido Popular, en su congreso, Maroto lo llevó y hubo un debate interno, lo que pasa es que no se llegó a ningún acuerdo. El PSOE ha hecho lo mismo y hubo un debate intensísimo en el Congreso del PSOE también, pero tampoco se llegó a ningún acuerdo. Y ahí Ciudadanos ha encontrado una especie de hueco, ¿no? Yo creo que es un tema tan complicado, tan difícil, tan complejo, tiene tantísimas aristas, incluso aristas que son ya personales, no de cosas que tú decidas por una determinada ley, que veo difícil que no estamos, yo no veo una sociedad madura para que en España se apruebe una gestación subrogada
lo veo muy complicado. Ahora mismo en este momento lo veo muy difícil. Yo es que incluso veo que, por muy regulado que esté, yo no veo que se puedan obviar algunos abusos que se pueden llegar a cometer. Lo considero dificilísimo. Además, quizás a lo mejor se podrían solucionar muchas cosas facilitando mucho más los trámites de adopción, simplificándolos, abriendo quizás más la mano a adopciones legales, que yo no veo tampoco que la genética tenga que ser tan importantísimo, pero si lo es para algunas personas, que han banalizado mucho y son gente que tiene mucho dinero, que han podido hacer gestaciones subrogadas fuera, y que yo creo que eso ha dado la sensación de que vale en cualquier sitio y que se puede hacer de cualquier manera y que es fácil. Yo creo que no es fácil, probablemente ahí las mujeres, yo como mujer no me siento muy cómoda en este asunto, porque creo que sí que se puede llegar a mercantilizar mucho el cuerpo de la mujer, e incluso muchas situaciones se pueden explotar mujeres y situaciones familiares de personas que no estén en la mejor situación económica. Y probablemente con la proposición de Ciudadanos, aunque se pide que tengan solvencia económica, mayores de 25 años, no estoy tan segura que incluso regulándolo por ley se puedan llegar a obviar muchos abusos que sí que están cometiendo en países en México, en vías de desarrollo, en México, Ucrania, sobre todo, de familias y de mujeres que se están prestando a esto directamente en busca de una compensación económica, claro. ¿Y creéis que en estos temas, tal y como pedía Ciudadanos en la presentación de esa proposición, se debe dar libertad de voto a los diputados, que no debe primar la disciplina? La libertad de voto en este caso es que es un tema absolutamente tan personal que cada uno dentro de un partido tendrá opiniones completamente... Pero no estamos habituados, ni muchísimo menos en este país, a que haya libertad de conciencia a la hora de votar. No, yo creo que no, pero es que es un tema de verdad francamente complicado y en el que yo no creo que haya una necesidad absoluta ahora mismo, y como bien decía la compañera, yo veo muchísimo mejor que se promocione la cantidad de chicos que se pueden dar en adopción y que hay muchísimas dificultades y que eso se pueda agilizar, sea mucho más preciso, mucho más ordenado, que no meterse en el lío de un vientre de alquiler en el que hay un montón de derivadas personales, de interés, que es un tema para mí francamente difícil de solucionar. Bueno, vamos a volver a asuntos menos ásperos, más pegados al terreno, aunque también muy preocupantes, sobre todo para los viticultores de la Ribera del Duero, porque es que se confirman las peores expectativas para la añada vitivinícola en esta comarca de nuestra comunidad. Las fuertes heladas de finales de abril han hecho mella y, como mucho, en algunas bodegas solo darán para elaborar vinos jóvenes. Estas cepas de la ribera burgalesa, muy cerca de Aranda de Duero, quedaron mutiladas después de la helada del 26 de abril. Mira, los pulgares todos helados. De aquí tenía que salir un sarmiento, de aquí otro, de aquí otro y de aquí otro, y lógicamente con sus racimos de uva, pues veis que no hay nada. Los enólogos en esta zona lamentan una cosecha ridícula. Si cogemos un 15%, en el mejor de los casos yo creo que seremos afortunados. Lo poco que ha engordado apenas abulta medio palmo de la mano. Tendría que ser a esta altura el doble de tamaño y el doble de tamaño también de uva. A 30 kilómetros en Pedrosa de Duero la situación es parecida. Aproximadamente calculamos recoger un 30% de un año normal. Muchos sarmientos vienen con un racimo en vez de dos y de tamaño minúsculo. Esta por lo menos debería de haber tenido 1, 2, 3, 4 aquí, otros 4 aquí, otros 4 aquí, mínimo, unos 10, 12 racimos por planta. Y un año como esta cepa en concreto, pues tiene 4 racimos. Los técnicos de campo son conscientes de que la viña dispone de gran capacidad de regeneración y puede sorprender. Todavía quedan muchos días que dormir en el campo, pero puede ser un año de una gran cosecha, de una gran calidad. Eso sí, tienen claro que la añada dará para elaborar mayoritariamente vinos jóvenes. A veces lo ven, unas imágenes pues nos sirven para ilustrar lo que fue, sin lugar a dudas, una pésima noticia para, en este caso, la Ribera del Duero, con esas heladas inesperadas de finales del mes de abril. En fin, ojalá que al final pues no sea tan dramático el resultado como el que se espera a estas alturas. Gracias, Marga, gracias, José Manuel. Gracias a vosotros. Nos vemos, Sí. Más a menudo, ¿vale? Cuando quieras. Que te vaya bien por la capital. Gracias. Has venido a refrescarte un poco, además. Desde no luego, lo niegues, esto estoy encantado. El Madrid tiene que ser insoportable. Insoportable. He pasado unos días, de verdad, que no se lo recomiendo a nadie. Está en Burgos. Esto es un paraíso, está en Burgos, hecho calor, pero has hecho bien. Ha hecho, enterito. Perfecto. Ernesto, mañana te veo desde las 12 menos 5, ¿eh? Acuérdate, allí en las Cortes, con Alejandra Val, contándonos lo que sucede en ese debate sobre el estado de la comunidad. A ustedes, una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida volvemos con más asuntos de la actualidad de esta jornada.
Valladolid acoge estos días el primer Congreso Internacional sobre Asistencia Personal. En países como Estados Unidos o del norte de Europa, esta figura está muy implantada. Aquí, en España, Castilla y León y el País Vasco son las comunidades que más apuestan por este servicio, que sitúa las necesidades de la persona con discapacidad en el centro. El año pasado se destinaron 1.400.000 euros a este servicio y este año un 25% más. Tras 10 años de implantación del sistema de dependencia en España, la figura del asistente personal no está desarrollada completamente. Actualmente se trabaja en la creación de una regulación estatal de acceso a la prestación y en los mínimos requeridos de formación para quienes trabajan como asistentes personales. Que una persona de Murcia que quiera acceder al sistema de dependencia, a la prestación de asistencia personal, pues lo haga de la misma manera que una persona que vive en Cuenca, por ejemplo. No hay una formación ni existe una cualificación en torno a la figura del asistente personal, al igual que tampoco existe un régimen especial, lo cual dificulta la contratación. Desde la Junta de Castilla y León apuestan para que se avance en el desarrollo de este servicio. Desde el año 2017 al 2021, 5 millones de euros para la formación en itinerarios de personas con discapacidad para que sean asistentes personales de personas dependientes. Estados Unidos o los países del norte de Europa son los más avanzados en esta prestación. Son todos países que tienen programas de asistencia personal y muchas veces lo que depende del grado de desarrollo es el nivel de inversión. Este servicio se diferencia de otros porque es el recurso el que se adapta a las necesidades del beneficiario. Además, puede complementarse con otras prestaciones. Los castellanos y leoneses destinamos la mitad de nuestro gasto en 2016 a vivienda y alimentos. Ese año nos gastamos de media cerca de 11.200 euros por cabeza, una cantidad muy similar a la media nacional, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. En un hogar hay facturas que no perdonan. Como tenemos gastos fijos, por ejemplo, la luz, el teléfono, el gas, todo, ¿no? La comunidad de vecinos. Para pagar estos recibos, junto a la hipoteca o el alquiler, el año pasado en Castilla y León destinamos casi 8.500 millones de euros. No consumes tanto como te viene la factura, la mayoría son impuestos. La vivienda, los consumos energéticos y la alimentación se llevan la mitad del presupuesto de un hogar en nuestro país. Ya has visto cómo están, y ellos no perdonan ni una sola comida al día. La recuperación económica no se traslada a los hogares de la comunidad, porque el aumento del gasto ha sido mínimo en el último año. En educación y sanidad hemos reducido las compras. Se reducen los gastos más personales, más de disfrute personal, pues eso, en detrimento de los obligatorios que no puedes pasar. En cambio, en el último año hemos aumentado el gasto en comunicaciones y en muebles electrodomésticos y mantenimiento del hogar. Pagar más no significa hablar más por el teléfono o enviar más WhatsApps. Pues las tarifas, veo que cuando te aplicas a ellas, al cabo de un año por ahí ya te empiezan a subir. Yo vivo fuera y en otros países es muy barato, pero muy barato. Y aquí es muy caro. En transporte, cada castellano y leonés gastamos casi 3.000 euros al año, sobre todo en el combustible para movernos. En Castilla y León, 46.000 personas cobran una pensión por incapacidad permanente, pero el grueso de los pensionistas, 381.000, son jubilados. Hoy se han manifestado para pedir aumento de sus pensiones. Esta imagen de Palencia se ha repetido en otras provincias. Exigen al Gobierno central que haya una subida digna. Recuerda que hay personas que cobran poco más de 400 euros al mes. El 0,25%, pues yo creo que se lo debieran de ahorrar para los sobres y las cartas que nos mandan. Nosotros queremos una subida del IPC, Entonces esa es nuestra reivindicación. No son solo algunos pensionistas los que ven cómo el mes se les hace eterno por lo menguado de sus nóminas. Ayer Cáritas denunciaba en su último informe que son muchas las familias que se tienen que mantener con sueldos de 500 euros. En Zamora nos espera el presidente de Cáritas Castilla y León, don Antonio Jesús Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muy bien, bueno, gracias. Vamos a olvidar los informes macroeconómicos, esos que dicen que la economía va mejorando. Ustedes que están viendo la cara todos los días, a los que peor lo están pasando, ¿estamos o no estamos saliendo de la crisis? Pues evidentemente a nivel de día a día y de la gente que nosotros
tratamos y acogemos, pues ciertamente no estamos saliendo de la crisis. Se está dando una circunstancia que es que todas aquellas personas que en los años duros de la crisis entraron en exclusión o en riesgo de exclusión, estas personas siguen, fundamentalmente porque cuesta mucho más la inserción laboral, que al final es lo que permite, digamos, el insertarse en la sociedad, ¿no? Por tanto, podemos decir que hay un empobrecimiento de la pobreza, valga la redundancia, ¿no? Y que siguen siendo prácticamente el mismo número de personas los que siguen acudiendo a Cáritas, pues a las 11 Cáritas de nuestra comunidad autónoma, las Cáritas diocesanas, pues demandando todo tipo de ayudas y fundamentalmente ayudas básicas, ayudas de primera necesidad. Por eso le quería preguntar, ¿se mantiene el número de personas atendidas por Cáritas respecto a años anteriores? Pues los datos que tenemos del año 2016, que es la memoria que ayer presentábamos, nos dicen que sí, que prácticamente los números se mantienen, quizá con alguna variación, pero apenas sin importancia. Han sido en total en Castilla y León pues 56.779 personas las que han acudido directamente a nosotros, a nuestros servicios y a nuestros recursos. Pero evidentemente detrás de cada una de las personas que acuden normalmente hay más gente, ¿no? Por eso las personas beneficiadas superan con creces las 100.000 personas. Es decir, que estamos hablando de un número importante de personas que necesitan acudir a los recursos de Cáritas, a las Cáritas parroquiales, a las Cáritas diocesanas, pues para poder cubrir sus necesidades básicas y poder llegar a fin de mes. Y en estos momentos, ¿cuál es el perfil de personas, de familias que acuden a Cáritas para solicitar ayuda? Pues suele el perfil, digamos, aunque a veces los perfiles, yo suelo decir cuando preguntáis, ¿no?, que son todos los perfiles, ¿no? Pero los que más acuden, estamos hablando de matrimonios en una edad media, entre 30 a 50 años, con hijos a cargo, también familias monomarentales, madres con hijos a cargo, y se está dando también un incremento de un colectivo a destacar, ¿no?, que son personas que tienen trabajo, pero que el trabajo que tienen pues no les permite poder cubrir las necesidades del hogar en lo que es el mes. Es decir, personas que trabajan unas horas o personas que trabajan esporádicamente, y este tipo de personas, pues aunque tengan, pues por ejemplo, ¿no?, lo típico, un trabajo a media jornada, que pueden tener unos ingresos en torno a 500 euros. Con eso, evidentemente, no les permite llegar a fin de mes, con lo cual este tipo de personas siguen acudiendo a Cáritas, demandando muchas veces pues las ayudas para el pago de luz, para el pago de distintas cuestiones que consideramos de primera necesidad, porque lo que ellos cobran prácticamente entre pagar el alquiler y comer, digamos que no les da para mucho más, ¿no? Por eso estamos hablando de una precarización del trabajo, de gente que trabaja y que aún trabajando siguen siendo pobres. Usted lo hablaba hace unos instantes y lo recordaba también en la presentación del informe ayer, ese empobrecimiento de los más pobres también. ¿A qué se refiere en concreto? ¿Cómo se puede dar la vuelta a esta situación, a este escenario? Pues evidentemente sucede que la gente que están en exclusión o en riesgo de exclusión, pues al final son los que más sufren todo tipo de recortes, de prestaciones, de ayudas, etcétera. Con lo cual es necesario invertir mucho más en ayudas públicas, es necesario invertir mucho más en lo que pueden ser situaciones también de educación, sanidad. Escuchaba hace un momento, por ejemplo, las protestas de nuestros mayores, ¿no? Pues es verdad, ¿no?, que a veces una persona con una pensión de 400 euros no puede tener acceso a un centro residencial ni a muchos de los servicios sociales, ¿no? Es decir, hay un empobrecimiento de aquellas personas que ya estaban en una situación de pobreza. Ese empobrecimiento se debe fundamentalmente pues, a la falta de posibilidades de trabajo y a la falta de ayudas públicas que ayuden realmente pues, a que estas personas puedan insertarse en la sociedad con todos los derechos como cualquier otra persona. Hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido noticia. Hace unos años, en la época más dura de la crisis, también lo fue porque ponía en tela de juicio los informes que hacía Cáritas y que hablaban de la pobreza en nuestro país. Yo no sé si últimamente le están enviando esos informes al ministro para que vea que no se los inventan, ni muchísimo menos. Evidentemente el ministerio conoce, ¿no? Y yo creo que
intentar negar la realidad, pues bueno, también los datos del INE y los propios del Instituto Nacional de Estadística y los datos de las condiciones, la encuesta de condiciones de vida de la población, que son encuestas oficiales, no distan mucho de lo que nosotros presentamos, ¿no? Con lo cual, si al final nuestros estudios o nuestros datos no los considera fiables, no hay ningún problema que se acoja a los suyos propios, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística o de las condiciones de población, de vida de la población, ¿no? Y verá que los datos muestran que se está agrandando esta brecha entre la gente, digamos, normalizada y la gente en exclusión o la gente en pobreza, ¿no? Y como el riesgo también de colectivos muy vulnerables existe de que puedan caer en pobreza, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno, más allá de una cuestión, pues que en un momento determinado interese o no hablar, pero no se pueden negar los datos, ¿no? Los datos, el informe FOESA, por ejemplo, que Cáritas presenta, o el Observatorio de la Realidad que Cáritas tiene permanentemente, son estudios muy serios, avalados por muchas universidades, con unas estadísticas y una serie de encuestas que prácticamente, salvo el INE, no los hace nadie en toda España, ¿no? Así que yo creo que tienen una credibilidad suficiente. ¿A Cáritas le llega el dinero para llevar a cabo toda su tarea? Pues yo suelo decir que intentamos, y que como somos parte de la Iglesia, a veces creemos en los milagros y se producen, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, pues gracias a las iniciativas públicas y privadas, sí que nos llegan, ¿no?, los recursos. Durante este año 2016 en nuestra comunidad autónoma invertimos más de 31 millones de euros, ¿no?, de los cuales la procedencia de recursos públicos pues son 9,5 millones aproximadamente, y el resto son de recursos privados, donde hay que tener en cuenta ahí pues los donativos, las colectas que se realizan, las herencias que se reciben, todo esto en definitiva pues contribuye a que Cáritas pueda realizar la tarea que llevamos a cabo. Y algo muy importante, ¿no?, que es la tarea del voluntariado. A veces los voluntarios, los cerca de 6.000 voluntarios que tenemos, pues realizan unas tareas de acompañamiento, de asesoramiento, de ayuda a las personas que no están cotizados en dinero, ¿no?, pero que evidentemente tienen un precio incalculable e infinito, ¿no? Todos estos recursos nos permite... Sí, perdone. Sí. Digo que todos estos recursos humanos y económicos es lo que nos permite, evidentemente, atender a aquellas personas que llegan a nosotros. En gran medida esos recursos de Cáritas dependen de, lo ha dicho usted, de la solidaridad de los ciudadanos. ¿Esa solidaridad ha aumentado o ha disminuido en estos últimos años? Pues en los últimos años, en los años de la crisis, es verdad que se ha notado un aumento. Últimamente ha bajado algo, pero así todo sigue creciendo la solidaridad. El último año en torno a un 1,5% ha crecido todo lo que es donativos privados, lo cual significa que la gente pues tiene confianza en la tarea de Cáritas y que la gente apoya las acciones que Cáritas realiza, ¿no? Porque incluso eso, en momentos difíciles, pues los donativos, las colectas se han visto incrementados, ¿no? Lo cual significa que la gente es consciente de que hay personas a nuestro alrededor que lo pasan mal y saben que a través de Cáritas pues se les ayuda, y la ayuda que ellos nos hacen llegar se canaliza adecuadamente. Don Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas en Castilla y León, gracias por atendernos y, por supuesto, suerte en su tarea. Gracias. Muchas gracias también a vosotros por ayudarnos a dar a conocer estos datos. Gracias, muy buenas noches. Nos vamos. Ya saben que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión, que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles, este apasionante miércoles en Castilla y León, donde nos espera el debate sobre el estado de la comunidad, un debate que por supuesto les contaremos al detalle en nuestro tiempo de noticias al filo de la medianoche. Gracias amigos por su compañía, que descansen.